Pues bueno, pues bienvenidos a este webinar de las 4 Ps de la creatividad. ¿Cómo de alguna manera ir cerrando esta brecha de la creatividad? Bueno, me gustaría comenzar de alguna manera poniendo este contexto en donde pues vivimos en un mundo que está cambiando de una manera muy rápida. Estamos ahora sí que en el mundo de las criptomonedas. Esto viene a revolucionar la manera en cómo estamos haciendo negocios con toda incluso la tecnología que hay atrás de blockchain. Estamos ahora sí que después de este post-pandemia que no nos había tocado vivir una cuestión en donde todos los negocios de alguna manera cerraron y se vieron interrumpido nuestras vidas. También estamos en un mundo que podemos describir VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y también hemos estado ahora sí que presenciando cada vez más la presencia de la inteligencia artificial en nuestros días, en nuestras vidas cotidianas, desde dispositivos como puede ser una Alexa o estos dispositivos móviles, hasta ahora sí como la inteligencia artificial puede hasta mejorar fotografías, incluso eventualmente reemplazar lo que estamos haciendo. Tenemos también por aquí cuestiones como el cambio climático y pues ahora sí que también la llegada de este metaverso. Entonces, estamos en un mundo que está gire y gire de una manera muy precipitada y eso pues de alguna manera nos debería de empezar a ocupar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto también viene a afectar no nada más la manera en cómo vamos a vivir nuestro día a día, sino también la manera en cómo nos vamos a desempeñar, ¿sí? Laboralmente. Y esto quiero compartirles aquí algunos comentarios o cifras que algunos expertos han dicho de qué va a pasar en un futuro con los trabajos. Pues de entrada, la llegada de estas tecnologías dicen que la inteligencia artificial se espera que reemplace el 50% de todos los trabajos para el 2030 en Estados Unidos. Estamos a 7 años de que el 50% de los trabajos desaparezcan. También esta misma automatización puede de alguna manera destruir 73 millones de trabajos para este mismo año 2030 y se espera también que la cantidad de trabajos que uno como profesionista que tiene al lado de su carrera se va a multiplicar por 10. Es decir, vamos a estar migrando, ¿sí? De diferentes, ahora sí que actividades. También, por otro lado, existe otra cifra del Foro Económico Mundial que dice que la mayoría de estos trabajos, ocupaciones que no existían hace 10 años o incluso 5 años, va a seguirse acelerando. Entonces estamos también de alguna manera viéndonos amenazados de decir, oye, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo, con nuestro día a día? Y esto, aunque pues pudiera sonar como un apocalipsis en el mundo laboral sobre qué vamos a hacer, pues de alguna manera también nos debe de invitar a pensar qué sigue, ¿no? Y esto, pues finalmente para muchos ya empieza a generar un estrés o ansiedad por la cuestión de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo nos preparamos o cómo preparamos a nuestras organizaciones para trabajos o empleos que aún existe? Y esto, pues de alguna manera nos invita a buscar evitar el que nos quedemos obsoletos. Entonces, de alguna manera, la plática del día de hoy va en torno a cómo ahora sí, tendencias que están surgiendo van a ser atendidas de alguna manera por el tema de la creatividad. Entonces, para el día de hoy quiero tocar 3 temas. Uno, explicar en qué consiste esta brecha de la creatividad, ¿sí? El concepto como tal, presentarles este modelo, las 4 Ps de creatividad, y sobre este modelo, las 4Ps de la creatividad es qué podemos hacer o qué pueden hacer las organizaciones para elevar, ¿sí? Vamos a decir, el factor creativo y pues subirnos en esta nueva tendencia que está surgiendo. Cuando hablamos de la brecha de la creatividad, vamos a situarnos que de alguna manera nuestro sistema productivo y por ende también nuestro sistema educativo ha estado muy orientado a este hemisferio izquierdo, este hemisferio de la era industrial, este hemisferio de la optimización, de la productividad, de hacerlos más eficientes. Y esto de alguna manera lo que como empleados o como estudiantes se ha venido perpetuando es que se nos ha enseñado un tema de habilidades, un skill set. Ante la llegada de estas tendencias, de estas nuevas tecnologías, pues de alguna manera tenemos un gran porcentaje de una fuerza laboral que dice el autor de Sapiens, se van a convertir en la clase inútil. No va a existir ningún trabajo porque las nuevas tendencias requieren otro tipo de pensamiento. Por ahí decía este también autor Dan Pink hace algunos años en su libro, precisamente que se denomina así,
cómo el hemisferio derecho va a gobernar el mundo. Y precisamente ese libro fue escrito hace 15 años y ya llegamos a ese momento, ¿no? Donde de alguna manera el hemisferio derecho está empezando a gobernar. ¿Y qué es lo que trae el hemisferio derecho? Pues de alguna manera estamos hablando de este surgimiento de la economía creativa, esta economía que ahora se basa más en los datos, perdón, en la creación del diseño, en la creación de cosas originales. Y por eso estamos viendo tan relevante, por ejemplo, el tema de los NFTs y todas estas cuestiones, porque están dándole valor a eso que es creativo, que se está creando de la nada. El movernos hacia este hemisferio izquierdo, pues lo que está haciendo es que probablemente tengamos una desventaja porque requiere que tengamos nuevos mindset. Es decir, que la forma en que en su momento mejor nos enseñaron a resolver problemas de una manera, con una fórmula, pues ya no va a ser suficiente y las demandas laborales también se están cambiando. Necesitamos nuevas maneras de pensar. Y esto es ahora sí que el surgimiento de esta clase creativa. Entonces, el gap, ¿sí? O la brecha de alguna manera que existe es precisamente en estos dos mundos que a nosotros, a lo mejor como generación y como población económicamente activa, nos está tocando vivir, en donde fuimos entrenados, capacitados, ¿sí? Y aprendimos estas habilidades para una era industrial y ahorita estamos en por así que, surgimiento de esta nueva manera de relacionarnos que es la economía creativa. Entonces, ahí es donde empieza esa gran brecha y bueno, ese es yo creo que el interés de muchos de ustedes es el entender cómo podemos, por así que irla cerrando. Entonces, para hablar de cerrar la brecha, pues primeramente tenemos que entrar a entender qué es la creatividad y me voy a permitir compartirles este modelo de las 4 P's de la creatividad. Este modelo fue de alguna manera acuñado, desarrollado por este psicólogo que se llama Mel Roth por ahí en los años 60. No es algo nuevo. Y el trabajo de Mel Roth fue muy interesante porque él de alguna manera empezó a estudiar precisamente el definir qué era la creatividad y la imaginación. Y en esas trabajo de investigación que hizo, se dio cuenta que empezó a recopilar una gran cantidad de definiciones. Por ahí dicen que eran 40 definiciones que encontró y no podía llegar a una sola conclusión. Pero analizando esa información, se dio cuenta que de alguna manera era como que 4 conceptos que se conjugaban, ¿no? Y estos le llama a estos 4 filamentos que le daban esta identidad única, ¿sí? Pero que las 4 de alguna manera tenían que funcionar integralmente. Y esas son las 4 P's de su modelo. Las 4 P's, para entender el concepto de la creatividad, tiene que ver con la persona, el proceso, el ambiente, que en inglés sería el place o como tal, y el producto. Entonces, si queremos entender creatividad, tenemos que verlo bajo las 4 perspectivas, ¿sí? Si hablamos de creatividad en el tema de ámbito de la persona, se refiere precisamente a todos los rasgos, las características, los hábitos, los comportamientos, los valores que tiene la persona creativa, ¿sí? De alguna manera hay personas que tienen todos estos atributos y los consideramos creativos, ¿no? Y podemos describir que pueden hacer o crear nuevas cosas. También decía, bueno, el otro filamento del modelo es la parte del proceso. Y esto se refiere a todas las etapas, procesos o pensamientos que llevan la consecuencia de poder crear algo. La otra P tiene que ver, como les decía, con el tema del ambiente, el place, y esto significa todo lo que se habilita alrededor de los individuos, es el ambiente que se debe generar. Y lo que mucho, como derivado de todas estas 3 P's, el resultado es un producto. Y el producto pues tiene que ver con las cualidades, los atributos del producto. Entonces, vamos a entrar a describir un poco más las 4 P's y cada uno de sus ámbitos. Entonces, si nos regresamos aquí al tema de personas y empezamos a hablar de la persona creativa, entendiendo como pues, esta confianza creativa que debería tener los individuos, podemos describir estos atributos. Uno, una persona creativa tiene coraje. Cuando hablamos de coraje es que tiene de alguna manera, ímpetu de poder probar nuevas cosas, se atreve a tomar riesgos, a retar el status quo, a retar los estereotipos y las maneras de pensar. Entonces, tiene este atributo de coraje. También tiene, de alguna manera, el atributo del juicio, es decir, tiene la capacidad de poder evaluar y poder diferenciar, ¿sí? Ciertas ideas creativas, ¿no? Tiene esta capacidad de evaluación, de evaluar. Y
Una persona creativa también es una persona que tiene el atributo de la persuasión. Es decir, tiene que tener la suficiente habilidad para a través de historias, a través de su narrativa, poder persuadir a otros para que se sumen a esa idea que está proponiendo, que está creando. Y algo que detona todo esto es que la persona creativa indiscutiblemente es una persona curiosa. Es decir, que no da las cosas por hecho, que esta curiosidad le invita a buscar, a explorar, a buscar los qué, cómo, cuándo, por qué, ¿sí? De las cosas. Entonces, si algo tenemos que de alguna manera buscar en las personas para cerrar la brecha, es cultivar de entrada esta curiosidad. Si nos vamos al tema del proceso, también hay una serie de atributos que lo hace relevante. El proceso, de alguna manera, nos ayuda para explorar, ¿sí? Es un camino, una receta que nos va a ayudar a poder preguntar, combinar, ¿sí? Diferentes puntos de vista al momento de crear. También el proceso nos va a ayudar a entender, es decir, entender pues con qué ideas, con qué conceptos vamos a trabajar, o sea, tener de alguna manera este input para empezar a crear algo nuevo. También el proceso nos ayuda a organizar, es decir, poder tener de alguna manera una clarificación, simplificar, sintetizar, saber en dónde estamos en el camino de crear algo nuevo. Y el mismo proceso también nos puede ayudar a refinar, es decir, el que nos puede ayudar a darle, por un lado, esta visualización a las ideas, poderlas validar y eventualmente poder aprender de ellas. Si nos vamos a la parte del ambiente, el ambiente, pues se describe que debe ser un ambiente que fomente una muy buena relación respecto a la creatividad. Y cuando hablamos de relaciones es que nos preguntemos cómo es la relación en ese ambiente en cuanto a que los individuos puedan tener confianza, puedan sentirse seguras, puedan sentirse, ahora sí, que no van a ser juzgadas, criticadas, que puedan compartir, que puedan colaborar. Eso es lo que se refiere a tener un ambiente con una muy buena relación. También se habla de la cultura, ¿sí? Pensemos en qué ambientes, de alguna manera, la cultura premia, ¿sí? O mejor dicho, incentiva la falla, incentiva el aprendizaje y que no castiga el que a lo mejor se tomen ciertos riesgos. También hablamos en el ambiente del tema del hábitat, y esto es cómo podemos tener a las personas correctas en el lugar correcto, en el aspecto que este ambiente sea un ambiente que estimule, que sea un ambiente que inspire, que sea un ambiente que facilite que la creatividad se dé. Y finalmente también el ambiente tenemos que cuidar el atributo de la gestión, es decir, qué tanto tiempo y qué tantos recursos se le van a brindar de alguna manera a las personas para que puedan explorar, experimentar y tener estos espacios de alguna manera de creatividad. Finalmente, para explicar el tema del producto, el producto, los atributos es que pues debe ser un producto de alguna manera útil, ¿no? Se debe resolver el problema a alguien, ¿no? Puede tener una necesidad, un deseo, un usuario y lo está haciendo. Y por qué no, también el producto debe de cuidar una estética, debe tener una estética apropiada. También dentro de los atributos del producto es que el producto tenga significado, ¿sí? Que pueda redefinir a lo mejor el uso de alguna cuestión. Y pues obviamente la parte a lo mejor que es más evidente en la parte creativa es que los productos sean novedosos, ¿no? Que tenga estas cuestiones de originalidad, que sean inesperado, que le arranquen este wow al usuario, ¿no? Que sean únicos. Entonces, esto es el modelo, ¿sí? De las 4 Ps en donde de alguna manera podemos entender que la creatividad no es un solo concepto. Y muchas veces estamos lidiando de decir, oye, necesitamos que sean personas creativas. Con eso, oye, no es la persona, ¿sí? Sino también puede ser el ambiente, el proceso o el producto. Entonces, entendiendo por así que es un banco de 4 patas, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿sí? En nuestras organizaciones para fomentar los pilares? Y aquí hay una serie de recomendaciones para cada uno de ellos. Si nos vamos al tema de las personas, ¿cómo vamos habilitando su pensamiento creativo? Y cuando hablamos de aquí de su pensamiento creativo, es esta parte de esta habilidad de que puedan diverger y converger. ¿Sí? Que tanto le das espacio a la gente cuando hablamos de diverger a que explore
muchas ideas, ¿sí? Porque muchas veces se le limita en las respuestas que pudiera tener ante resolver un problema, decir, oye, ¿cómo abrimos ese espacio de lluvia de ideas o de propuestas y eventualmente cómo las capacitamos para que puedan sintetizar, que puedan converger? Entonces, esa es una recomendación, como habilitar, es habilitar del pensamiento creativo. La otra tiene que ver con experiencia, o sea, qué tanto le estamos dando oportunidad a la gente a que sea creativa, ¿sí? El que le podamos presentar un problema, el que puedan tener ese conocimiento, desarrollar esas competencias y pongan sus talentos como es, en función de la resolución del problema. También para incentivar la creatividad es cómo los motivamos. Y aquí es entender de alguna manera la motivación. Si es una motivación intrínseca, decir, oye, van a crear esto porque es algo que los mueve, es algo que los reta, hay un interés, o también porque hay una motivación extrínseca, ¿no? De algún reconocimiento, algún incentivo económico. Entonces, esas son algunas recomendaciones que podemos hacer para incentivar o elevar, vamos a decir, el coeficiente creativo de las personas. Ahora, si nos vamos a la perspectiva del proceso, pues lo primero sería es definamos un proceso creativo. Y hay muchos modelos que nos marcan la pauta, ¿no? El más clásico sería el decir, oye, el proceso creativo hay una etapa de preparación, ¿sí? Para poder entrar, que significa esta cuestión de preparar a las personas, al ambiente. Empezamos un momento de incubación, ¿sí? La creatividad a veces toma tiempo, viene luego este proceso de ideación, evaluar y elaborar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener como que cuál es el proceso creativo. Definan un paso, ya sea de los modelos que existen o de manera interna. Lo otro, aunque me parezca obvio, es, pues comencemos con un problema. Y cuando decimos comencemos con un problema en el proceso es, pues que hagamos evidente el reto que las personas esperamos que resuelvan. Sí, muchas veces arrancamos y les pedimos a nuestros equipos que resuelvan un problema y no hay esa claridad. Entonces, dentro del proceso es, tengamos, ¿sí?, el problema claro. Y finalmente en esta cuestión del proceso es cómo buscas que este proceso de creativo no se quede simplemente en unos buenos deseos y a lo mejor y buscamos que se empiece a mover. Y entonces aquí la invitación es a que sea un proceso que te permita iterar y agilizar. Y aquí un ejemplo, que aunque es una metodología de innovación, pues es design thinking, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la creatividad, ¿sí? Como este proceso de poder ir generando. Entonces la creatividad nos ayuda a promover, generar estas nuevas ideas y acompañado de estos procesos o pasos que te van a ir marcando, agendas que te van a ir marcando la pauta. Ahora, eh, considero y muchas personas consideran que lo más importante en el tema de la creatividad tiene que ver con el ambiente. ¿Sí? O sea, ¿cómo hacemos un ambiente que promueva la creatividad? Y aquí uno es el reto. ¿Cómo hacemos para que las personas hacemos ese match o esa correlación para que estén en, en problemas o en situaciones que les sean atractivas y que puedan sacar lo mejor de ellas? Entonces, ahí es, parece que un reto para los administradores, para los diseñadores del ambiente, decir, oye, ¿cómo hacemos esa correlación, ese match? Lo otro tiene que ver con cómo les damos libertad. En esta parte de libertad de decir, oye, se vale equivocarse, se vale experimentar, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, ¿cuál es el marco en el que se van a mover las personas? Y si no se tiene claro eso, pues difícilmente vamos a poder generar estos ambientes de creatividad. Lo otro tiene que ver con eh, entender que el ambiente también tiene que estar de alguna manera propiciado por ciertos recursos, principalmente por el tiempo. Oye, el tiempo que dedicamos es un tiempo dentro de la jornada, es así se trabaja y también el recurso de dinero, porque finalmente para estas cuestiones creativas muchas veces se requiere desde eh, recursos para incentivar o para la validación o recursos para lo que vamos a ver ahorita más adelante, el hábitat, cómo lo vamos adecuando. Y cuando hablamos precisamente también, el otro cuestión tiene que ver con la supervisión. Muchas veces los líderes tienen esta parte de cómo están estimulando, ¿sí?, el que se vayan generando las ideas, ¿no? Muchas veces se surgen ideas, se viene este proceso creativo que se debería de explorar y muchas veces se desecha, ¿sí? Entonces,
esta cuestión es cómo, de alguna manera, quienes supervisan, sí, están estimulando a que se prueben las ideas. Y esta cuestión de el apoyo organizacional, cómo de alguna manera la organización lo va incorporando como parte de la cultura, ¿sí? De la creatividad, o lo va de alguna manera ubicando dentro de ciertos indicadores, o sea, cómo se va de alguna estableciendo un indicador de un índice creativo, es decir, que la gente está también siendo de alguna manera evaluada o motivada a cumplir la cultura, los valores o estos estados. Finalmente, en la parte del producto, creo que es la parte más sencilla que podemos hacer para crear productos, vamos a decirlo, creativos. Dicen ahí los expertos que pues no hay nada nuevo bajo el sol, que todo es un remix. Entonces, de alguna manera es, oye, podemos hacer una mezcla de lo que ya existe, ¿sí? En el contexto, ¿no? Y aquí es donde, oye, ¿qué se puede copiar? ¿Qué se puede transformar? ¿Qué se pueden combinar? ¿Sí? De otras industrias, de otras prácticas, pero como dicen, pues realmente todo esto ahora es un remix. Difícilmente hay algo nuevo bajo el sol. Lo otro también tiene en esta cuestión de productos, bueno, volteemos a ver qué está pasando con las necesidades del cliente, con la tecnología, con los mercados y con la demografía. ¿Sí? Entonces, esas son algunas recomendaciones que les puedo hacer para incentivar o fomentar la creatividad en sus organizaciones. Y pues bueno, me gustaría abrir este espacio para algunas preguntas que puedan tener por ahí, sino para luego concluir con eh, una, un último comentario. Ok, Si tienen si alguna alguna pregunta pregunta, para Juanjo, la pueden ingresar en el chat o también por la herramienta de preguntas y respuestas. Adelante. gracias, Patricio. Bueno, una en lo que se terminan de la dispositiva anterior, por favor, claro que sí. Déjenme regreso. Aquí está. En lo que se animan a hacer preguntas, les decía, una de las, en la parte del ambiente, que es como que lo que más podemos propiciar, ¿sí? Como organizaciones, muchas veces pensamos o tenemos el paradigma que el ambiente creativo puede ser caro porque a lo mejor tenemos referencias a lo mejor de estos grandes empresas, ¿sí? Que están moviendo, ahora sí que las tendencias del mundo, como pueden ser un Google, un Apple, donde pues hay toda una infraestructura, ¿no? Salas, ¿cómo se llama? Mesas de ping pong y demás. Entonces, si bien, digo, obviamente eso estimula, ¿sí? Podemos empezar desde cosas más pequeñas, ¿sí? Desde simplemente a lo mejor y menos costosas, empezar a pintar paredes de otro color, de hacer paredes que se puedan rayar, que se puedan salir de alguna manera de las libretas del proyector, el incentivar a lo mejor con ciertos geeks o así como que juguetes creativos. O sea, vamos a empezar a crear este hábitat, ¿sí? De alguna manera que ponga que mande la señal de que se está empezando a cambiar, ¿no? Y obviamente, pues el que empiecen a fomentar estas prácticas. ¿Cómo ayudar a las empresas a ser conscientes de la necesidad de desarrollar la creatividad como herramienta para enfrentar los retos de los nuevos contextos y negocios? Pregunta Yasmín. Eh, pues de entrada, el ayudar sería uno, eh, yo creo que para que alguien quiera ser ayudado es que ya hizo conciencia. Entonces, lo primero es que si ya hicieron conciencia de que esto está cambiando, que esto ya es una realidad que está sucediendo. Y ya una vez yo creo que, Jazmín, una vez que ya tenemos esto, lo demás es un tema de, pues, de empezar a habilitar, ya sea, pues, por alguno de estos cuatro, ahora sí que cuatro frentes. Aquí yo creo que lo primero es evaluar, entender qué ya hay de alguna manera en la organización. Es decir, oye, podríamos aplicar con una encuesta de personas, oye, ¿cómo está el potencial creativo de las personas? Entonces, pues ya a lo mejor, oye, ya tenemos, resulta ser que tenemos personas con mucho talento, ¿sí? A lo mejor nos damos cuenta que el ambiente, ¿sí? No es el adecuado, ¿no? O que no tenemos el proceso. Entonces, yo diría, si tomamos estos, te diría, toma esto como una referencia
de preguntarte, ¿sí? En qué están flaqueando y o que ya tienen de alguna manera avanzando, ¿sí? Pero lo primero es, eh, pues que ya existe la conciencia de alguna manera de liderazgo que esto tiene que cambiar. Ok, ¿cómo fomentar la creatividad en estudiantes de comunidades indígenas? ¿Eres profesor en línea? Preguntas Eduardo. Me cuesta trabajo pedir creatividad porque su cosmovisión es diferente. Híjole, qué excelente pregunta, Eduardo. Em, Aquí yo creo, Eduardo, te invitaría en este reto que tienes, por un lado, a entender, ¿sí? Mucho más su cosmovisión, ¿sí? Finalmente ellos tienen una visión muy diferente del mundo, tratar de empatizar más con ellos y, y igual, ¿no? Entender, o sea, para ellos a lo mejor, ¿qué es lo que se entiende como creatividad? ¿No? Voy a pensar, y a lo mejor es un estereotipo lo que voy a decir, donde a lo mejor una manera que pudiéramos ver plasmada su creatividad podría ser en, 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 eh, en productos, en cosas que hacen, o sea, pero creo que el potencial creativo existe, a lo mejor no existe, vamos a decir, ese puente o ese lenguaje, pero yo creo que hay, porque te puedo asegurar, todas nuestras comunidades indígenas, y si vemos hacia más atrás de la historia, son de las comunidades más creativas, innovadoras que hemos tenido y que de alguna manera esta era moderna vino a matar, a mitigar, pero creo que hay mucho, bastante por explorar por ahí. Em, Juanjo, perdón, te paso sí, unas que están en la sección de preguntas y respuestas. ok, Primero pregunta Cristina, ¿cómo se pueden evaluar estas implementaciones? ok. ¿Cómo podemos evaluar estas implementaciones? Hay ciertos recursos para evaluar este coeficiente creativo. Ya hay empresas que se dedican, ahorita al final si quieren les comparto por ahí estos certificaciones o estudios o instituciones que se dedican a eso, pero ya hay maneras de estar evaluando el coeficiente creativo de los individuos y las organizaciones. Excelente, gracias. Y hay otra también en la sección de preguntas y respuestas de Nora Rascón, que pregunta qué diferencias hay entre creatividad e innovación y cómo provocas que tus equipos de trabajo adquieran esas competencias. Excelente pregunta, Nora. Creatividad e innovación. A veces las utilizamos de manera indiscriminada y muy similar. Creatividad es nuestra capacidad de crear, ¿sí? Crear. Entonces yo puedo crear algo, ¿sí? Y cuando vamos a esta cuestión de creatividad, vamos a pensar en, digo, no sé de qué época les tocaron, pero si vemos caricaturas, vamos a pensar en Ciro Peraloca, este personaje de Disney que era el inventor, ¿no? Creaba cosas, ¿sí? Vamos a algunos a poder decir hasta inventos sin sentido, otros que sí funcionaban o que tienen utilidad. Esa es la parte creatividad, ¿no? El salirse de lo que tenemos establecido. Cuando hablamos de innovación, es cuando estamos utilizando la creatividad para poder muy direccionadamente generar algún cambio con alguna utilidad, ¿sí? Para un usuario, este, para un negocio, para alguna tecnología. Entonces, de alguna manera la creatividad alimenta la innovación, ¿sí? Pero muchas veces podemos tener algo creativo que no es, que no atiende la cuestión de innovación. Entonces, esa es la diferencia entre creatividad e innovación, ¿ok? Pregunta por aquí, Salvador, ¿hay alguna formación en este tema que recomiendas para poder replicar? Pues si nos vamos en tema de formación, eh, existen, pues digo, N cantidad de cursos, vamos a decirlo, para incentivar la creatividad, pero igual, probablemente, a lo mejor en tu organización hay personas altamente creativas que si les decimos, oye, ¿cómo incentivamos? ¿Cómo hacemos? Probablemente va a venir muchas ideas de cómo podemos ser más como ellos, ¿no? Y a lo mejor hay desde eh, prácticas muy simples, desde, oye, vamos a trabajar con plastilina, vamos a trabajar con colores, vamos a no utilizar la computadora el día de hoy porque sí, vamos a utilizar pizarrones.
De entrada hay muchas prácticas y obviamente también hay mucha capacitación, Salvador. Eh, Utilizar mapas mentales, eh, utilizar temas de improvisación con músicas. Hay muchas maneras en cómo podemos de alguna manera, a manera de la persona, de capacitarla, ¿sí? En el tema de la creatividad. Muy bien. Otra pregunta aquí, María Angélica. ¿Hay alguna herramienta para combatir el bloqueo? Por lo general, cuando si se menciona la palabra creatividad, se genera resistencia a un bloqueo. Si hablamos de un bloqueo creativo, María Angélica, también hay algunas herramientas, pero hay unas herramientas muy padres. La ahorita que me viene a la mente son unas que se llaman Story Cubes, o sea, son unos dados que traen unos iconos y la manera de utilizarlos o incentivar es que las personas tiran los dados y tienen que forzarse a ir construyendo, por ejemplo, una historia, un cuento, ¿no? Y dándole de alguna manera un sentido, construyendo sobre la conversación de la otra, de la otra persona. También por ahí hay una serie no recuerdo el nombre exactamente, de unas tarjetas, no me acuerdo el nombre, si ahorita se los comparto, unas tarjetas que precisamente en estos bloqueos creativos es como que agarrar, leerla y empezar a reflexionar, ¿no? Como que también esta cuestión de la creatividad, como dices tú, les pedimos a veces, sean creativos, ¿no? Y existe este bloqueo, esta cuestión, cómo le entramos. Y también hay que entender que como parte del proceso, ¿sí? De la persona es, oye, hay que crear un calentamiento, ¿no? Si queremos que las personas generen y grandes ideas, pues también no podemos como que en frío, ¿sí? Pedirles que lleguen esas grandes ideas. Oye, tenemos que ir poco a poco, calentando, preparando, ¿sí? El ambiente, el cerebro, y lo, como de una ejercitando, ¿sí? Aquí nos están compartiendo uno, Cards Against Humanity, que es uno de los juegos, y ahorita me voy a acordar del otro. Muy bien. Pues no sé si hay alguna eh, otra pregunta. No llegó ninguna otra pregunta. Muy bien. Pues bueno, entonces para finalizar, me gustaría compartirles esta última diapositiva y cerrar aquí mi participación. Eh, las personas no necesitan ser administradas, las personas necesitan desatar su potencial. Y esta es una frase que dice el autor Richard Florida precisamente en este libro de El surgimiento de la clase creativa. Y yo espero que lejos de estar administrando a nuestras personas, ¿sí? Busquemos cómo elevamos ese potencial. Y espero que esta charla pues te haya abierto un poco más el panorama en donde pues no nada más cuando alguien te diga es que no me siento creativo, lejos de decir, oye, pues piénsale más o crea algo, es pregúntate por qué esta persona no es creativa. Es por un lado, una falta de incentivar o motivar su creatividad, es por una falta o una ausencia de que, no, de que tengamos un proceso, un mapa para seguir, es porque nos hace falta, por otro lado, habilitar ese ambiente en donde se sienta como pez en el agua y eventualmente el tener esas tres, pues nos van a ayudar o te van a ayudar a que generes productos, servicios, con esas chispas de creatividad. Pues muchísimas gracias por la invitación y la participación y aquí quedo a sus órdenes.